Muy buenos días. Buenos días, señores y señores diputados. Al ser las 8:07 y con el quórum de reglamento damos inicio a la sesión extraordinaria número 10 de esta Comisión Especial de la Provincia de Heredia. En discusión y aprobación del acta anterior, discutida, aprobada. Asuntos de régimen interno no tenemos. Correspondencia enviada a sus correos. Trámites de moción vía artículo 137 no tenemos. En cuanto a control político, tenemos el expediente 23.129 y el expediente 23.407, investigación sobre los recursos de la administración de la Junta Nacional de Ferias de conformidad con lo establecido en la Ley 8533 del 18 de agosto del 2006, regulación de las ferias del agricultor. En audiencia tenemos al señor Víctor Carvajal Porras, ministro de Agricultura y Ganadería, al señor Henry Álvarez, ex miembro del Comité Regional del Este, Feria de Heredia, y actual director del Centro Agrícola Cantonal de Alajuela. También se convocó al señor Eli Méndez, director del Centro Agrícola Cantonal de Dota. Sin embargo, nos indican que no se ha hecho presente. Entonces vamos a hacer un receso para darle el paso al señor ministro de Agricultura y Ganadería de 5 minutos.
Continuamos con la sesión. Buenos días, señor ministro, don Víctor Carvajal, señor Henry Álvarez, el ministro ex miembro Comité Regional del Este de la Feria de Heredia y actual director del Centro Agrícola Cantonal de Alajuela. Hoy precisamente, señor ministro y acompañantes, bienvenidos. El tema que nos trae acá tiene que ver con las situaciones irregulares que está sucediendo en la Feria del Agricultor de Heredia y que desde el 2015 hay una serie de datos en las cuales y un proceso de investigación de los cuales hoy queremos no solamente informar al señor ministro, sino también conocer de primera mano ese dicho de situaciones irregulares que ya esta comisión ha atendido directamente en visita de campo y también con la municipalidad de Heredia. Los hechos datan desde el 2015, ¿verdad? Voy a explicar el primer hecho que nos parece irregular. La Junta Nacional de Ferias le otorga de forma directa y sin consulta la administración de la Feria del Agricultor de Heredia a la asociación AFERGE y la Junta Nacional de Ferias y respeta los procesos de apertura de oferta, creación de al menos de una terna con 3 organizaciones posibles para convertirse en entes administradores y cumplir con un cronograma de preparación, transición de la administración de la Feria de Heredia. Todo lo cual había sido asignado para su ejecución al Comité Regional Central Occidental del Este de Ferias del Agricultor y a una comisión que tenía participación de los productores de la Feria de Heredia. A partir de ese momento, se vienen dando una serie de irregularidades y contraviniendo lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 8533 de la ley de creación de ferias. Por lo tanto, sin más preámbulo, nos gustaría escuchar de primera mano al señor Henry Álvarez, que en su momento no solamente tiene los hechos más claros, sino también que nos va a dar durante unos 6 minutos, una secuencia de hechos para que el señor ministro y sus acompañantes podamos tener en el tiempo prudente un preámbulo de la situación que estamos viviendo en estos momentos en Heredia. Muchísimas gracias y tiene usted la palabra, don Henry, por 6 minutos. Buen día, señora presidenta de esta comisión, diputados que conforman esta comisión, el ministro y viceministros que están acá. En un resumen muy breve, esta ley 8533 se modificó en el 2006, comenzó a regir en el 2009. A partir de esa fecha, la ley es muy clara. La Junta Nacional de Ferias en esta ley es un ente rector y fiscalizador. Y esta Junta, en la cabeza de Wenceslao Bejarano, han fungido desde el 2010 y principalmente la Feria de Heredia, no solo como un ente rector, sino como un ente administrador. Ha tomado funciones del comité, ha recogido las platas de estos agricultores. Me preocupa enormemente ahora, al final, en el 8 de enero del 2021, y que yo he pasado documentos de eso, los agricultores piden que la Junta no intervenga más en sus funciones porque han hecho una piñata, por decirlo así, con la platita de ellos. Ellos hoy, al día de hoy, están muy endeudados. Wenceslao Bejarano firmó, garantizó en este convenio, y José Manuel Ortiz, como administrador de la Feria de Heredia, nunca pagaron, y ahora muy fácil vienen a decir, vuelvan a pagar ustedes otra vez, y la municipalidad de Heredia, y ahí siento yo que ha montado un negocio con ellos, porque ellos cobran derecho de uso y cobran todos los meses, y nunca pagaron, cobran intereses, y esto fue a un tribunal donde la municipalidad de Heredia denunció a la Junta y los dejaron libres, y resulta que la asociación la deshicieron, y hoy por hoy le cobran
a los agricultores que ya en su momento le cobraron. O sea, bueno, incomprensible ver lo que ha pasado con ellos y que al día de hoy, porque del 2009 y a la fecha, la ley dice que son 2 periodos consecutivos, Wenceslao Bejarano, Gerardo Tencio y Marta Bahía, hay varios que nunca se han ido. O sea, ellos, o sea, tienen todos los votos. Yo en documentos que le he pasado a ustedes he demostrado todo lo que se ha hecho y no se ha podido porque hacer un ente rector es lo que ellos digan, es 2 o 3 contra el mundo entero. Pero aquí lo que están perdiendo son los agricultores. De los 600 que habían en Heredia, hoy por hoy ya hay 320, 330, van desapareciendo. Y me preocupa enormemente porque esta ley tiene un vacío, que una feria del agricultor privado abre cualquiera, nada más que diga Campo Ferial La Perla o campo de productos verdes, y hay un montón en el país. Y una vez que trasladan a esta gente de Heredia a este campo ferial, aparte que tienen que pagar un parqueo para los camiones que ronda los 6 millones de colones mensuales también, abren una al costado sur de Heredia, donde llaman Lara, y iban a abrir otra en el costado norte, que nos tuvimos que pelear muy duro con don Francisco Sancho y el anterior alcalde, porque ya como que quieren desaparecer los agricultores de Heredia, quieren coger ese campo ferial para un campo municipal. Entonces es algo que tenemos que ahondar con el ministro y los viceministros, porque esto no fue dado así, en esas condiciones que están haciendo. O sea, quieren desaparecer el agricultor por completo, porque a las ferias privadas los que van son gente intermediaria que no son agricultores. Entonces, yo diría que bendito Dios que esto está aquí, porque esta gente han cogido la plata de ellos. Hay un montón de denuncias. José Manuel Ortiz hoy día está pensionado y ahí sigue. Y José Manuel Ortiz fue administrador de la Feria de Heredia y director ejecutivo de la Junta, que trabaja hoy por servicios profesionales. También en esta Junta hay un representante de consumidores y resulta que hasta el 2021 en esta organización de consumidores estaba metido hasta José Manuel Ortiz, la secretaria de la Junta, Marcela Ovares. O sea, han abarcado todo. La Confederación de Centros Agrícolas, Gerardo Tencio, que toda la vida también estaba a la par de ellos, y me preocupa enormemente, ahora que digo Gerardo Tencio, porque Gerardo Tencio no le alcanza desde Tres Ríos hasta Turrialba para abrir ferias, sino que están metidos con un 14% en el Valle Central y en la más grande, Zapote, Coronado, Plaza Vicky. O sea, urge una reforma a esta ley y estamos pegados del cielo que con ustedes lo vamos a lograr para poder salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, don Henry. Señor ministro, le vamos a dar la palabra a usted por unos 6 minutos más, recordándole tal vez algunos de los puntos por los cuales estamos acá. Entiendo que hay un documento de un convenio con el MAG que tiene que ver con la firma del contrato con la Municipalidad de Heredia y la firma del acuerdo de cooperación de recursos financieros entre el Ministerio de Agricultura y la Municipalidad. A partir de este hecho generador, desde el 2015, nosotros hacemos las consultas directamente al señor ministro. En todos los reportes de atraso de pagos figura una copia al ministro y al viceministro del MAG de aquel entonces, el señor Renato Alvarado y el señor Marlon Monge Castro. ¿Qué gestiones realizó este ministerio? Si tenemos datos, indicios de que cada mes, cuando llegaban los cobros para el cumplimiento de esos pagos a la municipalidad, ¿por qué no tenemos información fidedigna sobre estos niveles de control y de supervisión que a raíz de un convenio se les informa al Ministerio de Agricultura y Ganadería, y por eso los hemos llamado aquí hoy? Sabemos de un proyecto de ley, conocemos, pero hoy podemos ampliar un poquito más al respecto. Señor ministro, tiene usted 6 minutos. Muchas gracias. Buenos días. Yo voy a ser muy breve. Realmente el convenio fue hace muchísimos años. Ya está todo el tema del expediente, está cerrado. A mí me llegan copia
ciertamente de los cobros que hace la Municipalidad de Heredia, pero la Junta Nacional de Ferias es una organización privada en la cual ninguna institución del Estado, llámese Consejo Nacional de Producción, que anteriormente era rector en Ferias del Agricultor, por ejemplo, tiene posibilidad de incidir directamente porque no tenemos ni siquiera voto, ni un voto en la Junta Nacional de Ferias. El sistema como tal impide que nosotros actuemos. Entonces no consta en expediente ni del anterior jerarca, ni podrá constar en el expediente de la administración en la cual yo estoy siendo ministro, tampoco acciones porque jurídicamente es improcedente de acuerdo a la ley. Entonces, nosotros sí tenemos claro, porque la vez pasada estuvimos conversando un poco en otro espacio acerca del problema de la intermediación y las figuras de personas que no son productoras en los campos de ferias. Y bueno, ahí la Junta Nacional de Ferias me empezó a mandar oficios y documentos preguntándome que les hiciera el trabajo de mostrarles quiénes eran, ¿verdad? Entonces digo, bueno, qué complicado, porque realmente el tema de Ferias del Agricultor urge abordarlo para dar una solución integral para generar canales de comercialización adecuados u óptimos para productores u organizaciones de productores. Los productores de manera individual está muy complicado que en un mundo como hoy puedan ser competitivos. O sea, yo, por ejemplo, si tengo una hectárea de papa, pues puedo tener una cosecha y voy y vendo en ese momento, pero y el resto de semanas que no tengo cosecha, no puedo ir a vender. Entonces, yo necesito estar agrupado como una asociación de productores o una agrupación pequeña de productores, los cuales puedan organizarse para ir conforme van sacando su producto, incluso planificando los cultivos en función de las fechas en que van a ir a comercializar y poder tener canales directos con el consumidor. Esto hoy en día lastimosamente no vemos que se esté realizando. Nosotros en el texto inicial habíamos planteado el tema de la Feria del Agricultor dentro del proyecto de reforma del MAC y del sector, en lo cual se incluía el Consejo Nacional de Producción. Luego hemos visto la necesidad de abordarlo en una reforma de canales de comercialización, o sea, plantear la reforma incluyendo temas de ferias con los temas, por ejemplo, de comercialización de las instituciones públicas, que es el PAI, para abordar también el tema de los mercados regionales, de los mercados mayoristas, porque son las tres posibilidades donde el Estado tendría posibilidades de incidir. ¿Por qué digo que tendría? Porque el Estado hoy no tiene posibilidad de incidir en las ferias del agricultor. Consejo Nacional de Producción, sin embargo, sigue reflejando y promoviendo el tema en ferias, sin embargo, no recibe una contrapartida por esto. Los recursos se los deja la Junta Nacional de Ferias y el CNP es el que hace el trabajo de toma de precios, digamos, en temas de calidad, visitas a campo. El CNP hace todo este trabajo, no recibe transferencia al Estado y la Junta Nacional de Ferias tampoco le transfiere recursos. Entonces, digamos que se hace por un compromiso con los productores y con el consumidor a la vez, porque las ferias del agricultor siempre tienen menos precios. Sin embargo, existe una correlación positiva entre el momento en el cual se van a realizar las ferias y las ventas de Senada. ¿Qué quiere decir esto? Se compra muchísimo producto en Senada el día previo a las ferias del agricultor. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que estadísticamente está comprobado que muchos de los productos que vienen a las ferias del agricultor provienen de un mercado mayorista donde existe una cadena de intermediación. Entonces, esta cadena de intermediación hace que un productor le venda a alguien en finca, esta persona en finca le vende a un intermediario que va y vende en Senada otra persona le vende al que le vende en ferias del agricultor y luego llegan y venden a ferias del agricultor. Entonces, la cantidad de intermediación que existe, pues pareciera ser importante. No puedo asegurarlo 100% porque habrán algunos productores que sí son productores, pero no podríamos dejar de lado que existe evidencia y existen datos que hacen ver que existe una correlación en esto.
principalmente porque si los supermercados principalmente son los compradores, en muchos existen directos, pero sí tenemos una correlación entre estas variables. Entonces, estoy a la orden, cualquier consulta puntual, digamos, sobre temas de históricos como el tema del convenio y eso sí, pues ya Mari es la que me ayudará más, que es la directora jurídica, porque ahí sí yo estoy, digamos que desentendido del tema porque fue hace bastante tiempo. Muchas gracias, señor ministro. Diputados, en el uso de la palabra, si levantan la mano y me indican cada uno, 6 minutos a cada uno. Don Jonathan Acuña tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Voy a intentar en estos 6 minutos acomodar varias consultas. En el caso del MAC, yo quisiera dividir en 2 bloques mis consultas. Unas referidas efectivamente al histórico de lo acontecido con el convenio, y por otra parte respecto al problema en términos generales, ya no solo de este caso, sino lo que revela en preciso este caso. A mí me parece que lo que don Henry, por ejemplo, nos ha relatado, que de hecho nos ha comunicado previamente por escrito, es muy grave lo que acontece y el impacto que tiene para el sector es igualmente grave. Entonces, respecto a esa transferencia que se hizo para que la municipalidad comprase el terreno donde está ubicada hoy la feria, ¿el MAC participó de alguna manera en la escogencia del terreno en preciso, dado que la transferencia sí viene con algunos condicionantes? No, señor, no se participó en nada. Para efectos de lo que le corresponde a la administración activa, quien realiza la transferencia tiene obligaciones de fiscalización en su uso, ¿verdad? ¿El MAC realizó en su momento algún tipo de fiscalización que permitiese definir que la transferencia los recursos ejecutados provenientes de esa transferencia se estaban realizando dicha ejecución con total apego a lo dictado en la transferencia misma, es decir, que realmente el terreno contaba con las características necesarias para brindar los servicios que se requieren para que existiese ahí una feria? Entiendo que lo que se hizo fue una verificación de la utilización de los recursos, no se entró en el fondo de si era la mejor utilización de los recursos, simplemente lo que establecía Mideplan en su momento fue lo que realizaron las autoridades. Sí, ahí preocupa porque hay varios señalamientos que han realizado las personas productoras, justamente porque hay varias características que claramente no fueron consideradas. Por ejemplo, espacios para parqueos, una cosa tan obvia como que los productores llevan en camiones sus productos y no hay un espacio. Hoy se ven obligados a tener que pagar por aparte otro terreno, el alquiler de otro terreno para poder realizar, para poder guardar los camiones, ¿verdad? Entonces, yo sí noto que hay un problema en términos institucionales, de que el MAC no veló por las condiciones debidas del terreno que finalmente fue comprado en el pasado, ¿verdad? Por otra parte, aquí quiero ir a una duda que me surge. El traslado de los recursos a la municipalidad se da en el año 2010, si no me equivoco, ¿cierto? 2009-2010. Sí. Ok, pero el convenio se firma hasta en el 2015. Sí, señor. ¿Por qué ese lapso de tiempo tan largo? Yo creo que ahí sí habría que consultárselo a alguien más. Yo sí no tengo información o no tengo documentación que podría respaldar alguna afirmación. Respecto al proceso dentro del MAC y las incidencias que puede tener el MAC, sí les agradecería por escrito que nos hagan llegar alguna explicación de por qué hay un tránsito tan largo. Vamos a ver, tal vez en esta parte, si me permite darle espacio a Mari Chinque, la directora jurídica. Buenos días, señores diputados. Sí, efectivamente, hay un periodo en el que se ejecutaron los recursos del 2009 al 2015 y el convenio se firma hasta el 2015. Desconocemos las razones, no hay antecedentes, solamente se tiene el convenio con esa fecha. ¿Y es normal que exista no es normal. Una diferencia de tiempo tan grande? El convenio tiene que ser previo. Sí. Aquí paso, si me da tiempo, no sé cuánto tiempo llevo ya, pero
al segundo bloque de consultas que quería plantearle al MAC, y estas están orientadas a algo relacionado igual con las anteriores, porque el MAC tiene un rol asignado por ley de velar por el desarrollo, fomento y protección agropecuaria, en términos generales. Entonces yo comprendo esta configuración que hace tan complicado que haya un ejercicio de la política pública sobre las ferias, eso lo comprendo, lo que ustedes señalaban, claro, es que se ha creado una estructura, y ahí yo coincido, que la ley tiene que ser reformada, una estructura que básicamente deja en unas funciones que son claramente interés público en manos de órganos totalmente privados, ¿verdad? Pero igual el MAC no puede quitarse encima que tiene una responsabilidad de velar por el desarrollo, fomento y protección agropecuaria. Y entonces yo aquí quisiera hacer una consulta. ¿Consideran desde el MAC que es necesario modificar la legislación vigente que regula las ferias para devolver a los agricultores la posibilidad de incidir? Porque hoy lo que tenemos es una Junta Nacional, que yo esto lo digo como conclusión de lo que hemos venido percibiendo, es una junta que básicamente se ha convertido en el recinto de un grupo minúsculo de señores que se van repartiendo el poder de manera cíclica, y donde las personas agricultoras han dejado de tener poder de incidencia, y que incluso se ha extralimitado en sus funciones, porque ha terminado administrando ferias como la de Heredia sin que la ley se lo permita. En ninguna parte la ley se lo permite. Creo que se toman del artículo 43 un poco el desarrollo bastante jalado del pelo, para facultar a sí mismos tomar la administración de una feria quitándole el poder a los agricultores. Podemos comprometernos a hacer una reforma a la legislación en el corto plazo, porque me parece urgente, ministro. Vea, sobre el tema de la reforma, nosotros sí consideramos que es importante poder incidir. Hoy no podemos incidir, entonces es difícil hacer política pública donde no hay posibilidad de hacerlo. Nosotros incluso planteamos una primera reforma, tuvimos conversaciones con diputados de todas las fracciones. Digamos que no había en ese momento para el proyecto de reforma del MAC, que era un proyecto de gobernanza, espacio para una reforma sustantiva de este tipo. Entonces, nuestra idea es plantearlo en un proyecto aparte en el cual abordemos el tema de la comercialización. Sin embargo, es necesario y urgente poder tener una discusión constructiva acerca de los lineamientos que podríamos tener en ese proyecto. El proyecto que nosotros planteamos generó mucha crispación en el poder, digamos, en el sector productivo, en lo que fueron ferias del agricultor, organizaciones, por ejemplo, como UPA Nacional, donde incluso todavía hoy nos recriminan de por qué nos metemos en eso si eso es privado, que nosotros no tenemos que meternos en absolutamente nada en eso y que ellos son los que mandan ahí, que nosotros no tenemos por qué meternos. Entonces, si bien existe un problema, nosotros estamos en la mayor anuencia a participar en la construcción de la solución de ese problema. Ok, yo creo que es muy importante, con esto cierro, señora presidenta, perdón que creo que me he extendido, nada más yo quería decir Doña Katia Rivera le está dando un minuto más. Le agradezco mucho, diputada. Hay una responsabilidad de parte del MAC, porque siendo que no es una función directa, excepto por el lado del control político, aquí habemos diputados y diputadas que ya hemos hecho, en el mismo tiempo en que tienen ustedes en gobierno, la labor de acercarnos a las ferias, de acercarnos a la gente que está ahí, y nos hemos dado cuenta de este problema. Ha surgido en preciso en esta comisión porque da la casualidad que la implicada directa es la feria de Heredia. Pero yo sí creo que hay una responsabilidad de acercarse. Supongo que ustedes se han acercado, pero lo que me llama la atención es que la visibilidad de este tema surge en la comisión de Heredia en la Asamblea Legislativa, no en el MAC. Ese problema ya estaba ahí. Y nosotros nos enteramos porque, claro, como diputados de la provincia, se nos acercan las personas de las ferias, nosotros tenemos contactos con diferentes grupos de campesinos y a partir de eso es que surge la visibilidad de la problemática. Pero el problema está ahí. Yo sé que ustedes lo habrán escuchado. Lo que escuchamos por parte de la Junta Nacional es más que preocupante, más que preocupante. O sea, a mí esa audiencia, que creo que a todos nos quedó muy claro, lo que nos demostró es que la estructura existente hoy no favorece a las personas agricultoras, y nos damos cuenta en esta comisión casi que por la casualidad
de que se trata de la Feria de Heredia, la implicada directa en este caso, pero a partir de eso como que hemos ido jalando el hilo de esto ocurre en la Feria de Heredia, pero está teniendo implicaciones esta misma estructura sobre el país completo. Entonces yo sí quisiera llamar a que se dé un acercamiento más intenso y más continuado con las personas agricultoras en las ferias. Don Jonathan, se terminó su tiempo. Gracias, Presidenta. Sí. Gracias. Don Pedro Rojas y doña Rosalía posteriormente. Adelante, don Pedro. Buenos días, señora Presidenta, señoras diputadas, señores diputados, señor Ministro y sus acompañantes. Un gusto tenerlo por acá, señor Ministro. Tres cosas muy puntuales, señora Presidenta. La primera es que, bueno, si existe un mal manejo de fondos en la Feria de Heredia o en cualquier feria, pues lo más importante es que se haga una investigación exhaustiva del punto y presentar las acusaciones que correspondan con las pruebas correspondientes. Es un poco difícil para uno como diputado y en esta instancia es poder estar juzgando cuando hay una denuncia y no están la investigación y las pruebas. Es que yo no creo que sea en esta instancia que se deba de hacer, pero bueno, sí es preocupante y es importante darle seguimiento. Ese es uno. Lo otro es coincidir muchísimo con el señor ministro. Las ferias del agricultor es un espacio realmente importante, trascendental, sobre todo en temas que el país se ha abierto mucho en la comercialización de diferentes productos y la agricultura es uno de ellos. Así es que la Feria del Agricultor es un canal de comercialización muy importante que tiene una serie de detalles que no se han podido solucionar, estoy totalmente de acuerdo también. Y aunque parezca curioso, realmente así es, hay una vinculación directa del Senado, ¿verdad?, con la Feria del Agricultor, eso es absolutamente claro. En algún momento estuvimos muy cerca de ferias del agricultor y de centros agrícolas cantonales y entonces conozco muy bien el tema, señor ministro. Estoy claro que eso es así. Y estoy claro también conversando ahora con el señor diputado, el compañero Gilberto, de que ferias del agricultor requiere de un análisis, ¿verdad?, más profundo, requiere, y no es en esta instancia, y tal vez ni siquiera en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, donde estamos viendo el tema de reforma del MAC. Me parece que es un tema más amplio, pero sí estoy clarísimo, señora Presidenta, señoras y señores diputados, señor Ministro, que ese es un tema que hay que ponerle atención, porque la Feria del Agricultor verdaderamente es una verdadera oportunidad, valga la expresión, de que el pequeño agricultor tenga un espacio de comercialización. Si no hay comercialización, si no hay mercado para sus productos, realmente el pequeño productor va a seguir en ese problema tan serio que tiene en estos momentos. Ferias del Agricultor junto con el PAI se convierten realmente en las herramientas más importantes de comercialización y mercadeo. Así es que, señor ministro, coincidimos y nos queda una tarea ardua por delante. Primero, el proyecto de reforma en el MAC y segundo, otros temas importantes que hemos conversado y sobre todo este tema que está ahorita en la palestra, que es Feria del Agricultor. Gracias, señora Presidenta. Gracias, don Pedro. Tiene la palabra doña Rosalía y posteriormente don Gilberto Campos. Buenos días a todos. Señor ministro, el primer convenio se firmó con el MAC en un acuerdo de cooperación entre la Municipalidad de Heredia y el MAC, y a la vez que respaldara los fondos provenientes del MAC para la adquisición del campo ferial, tal como evidencia la licenciada Priscila Quiroz, asesora legal del Consejo Municipal, al ser referencia al informe el informe CMAL 001-138-2015. Permítame quitar esto. La pregunta mía es, entonces, ¿el MAC sí tiene que ver con la feria? La pregunta es, entiendo que la Junta de Feria es privado, pero ¿qué controles tiene el MAC sobre estas ferias? ¿Tienen algún tipo de controles? Ninguno. Ninguno. No, es que la ley establece que el rector es la Junta Nacional de Ferias y la Junta Nacional de Ferias es un ente privado. Entonces, no hay posibilidad de ejercer controles. Entonces, ¿qué función tiene el MAC si ellos tuvieron que ver con la cooperación entre la municipalidad? Sí. Pasó un presupuesto de la República en el cual se aprobó una transferencia de recursos para
para el desarrollo de este lugar, de la compra de esta infraestructura. Se realiza la transferencia, después llega el convenio y eso fue lo que pasó. Realmente no podría decirle qué los motivó o qué fue, porque no tengo conocimiento, y fue hace ya bastantes años y yo realmente no tenía conocimiento ni estaba en la institución para conocerlo. Entonces, llegó el presupuesto, pero antes de eso hubo estudio de mercadeo para determinar si el lugar escogido era el correcto. Hubo todos los estudios, entonces el presupuesto se da sin estudios, sin nada. El responsable de la adquisición, construcción, ¿verdad?, y toda esta planificación es la Municipalidad de Heredia, porque al final el MAC traslada los recursos y la MUNI era el responsable de ejecutar. Eso fue así como se estableció en su momento. Entonces, si no es el MAC el responsable, es la municipalidad, porque alguno tiene que ser responsable, porque son fondos públicos. El MAC recibe una ley de presupuesto con una transferencia, una autorización para hacer la transferencia. Quien debe de ejecutar los recursos es la Municipalidad de Heredia, y es quien los ejecuta. Y en ninguna parte aparece quién tiene que llevar controles, porque ya al ser fondos públicos en alguna parte debería aparecer algún tipo de control, en qué se gasta, cómo se gasta, rendición de cuentas de los recursos. El convenio lo que establece es que, y la obligación del MAC es verificar el cumplimiento del acuerdo. El acuerdo era un lugar para la feria. El mejor lugar no se hizo la revisión. Era el lugar, digamos, la infraestructura necesaria que requerida, tampoco se hizo la revisión, digamos, eso es lo que consta en los expedientes. Ok, entiendo que usted no estaba al frente de la institución, pero sí creo que tenemos que tener responsables cuando es malversación de fondos. Entonces, entiendo su punto de vista, pero sí tenemos que hacer correcciones y trabajar, porque es plata de todos los costarricenses y los agricultores son los que están saliendo más afectados en este momento. Solo otra pregunta al señor Henry Álvarez. Como directores del centro agrícola, ¿cuáles son los costos operativos actuales que asumen en esos centros? ¿Usted conoce los costos? ¿Los costos del centro agrícola o los costos de la feria de Heredia? Como representante de la feria, ¿usted representa la feria? Yo representé la feria, sí. Esta feria estaba, a lo último que estuve yo era el 2021, los gastos andaban en los 20 millones, 22 millones. ¿Y usted sabe en qué se gastaba eso? ¿Cuáles son los conceptos? Ya, y hacía grandes rasgos, bueno, había que pagarle 7 millones y medio a la municipalidad, que en todo un año no los pagaron. Cuando llegamos nosotros, comenzamos a pagar alrededor de 4.200.000 colones. Al parqueo El Domo, a ese se le pagaban casi 6 millones. En empleados se pagaban 7 millones, que lo bajamos un poco. En gastos de pandemia se gastaban alrededor de 2 millones. Este comité llegó a quitar un montón de alcahueterías que había ahí, porque imagínense que le sacaban plata por un periódico. Los baños, los sanitarios, hay un acuerdo y consta en documentos que les he enviado, tomaron un acuerdo y en esa acta de junta manifiesta José Manuel Ortiz, Wenceslao y yo y la asociación, llegamos a un acuerdo que nos den la plata que producen los baños. Los agricultores pagaban con la platica de ellos los productos que se gastaban en esos baños y los empleados, y ellos se llevaban la plata. O sea, montaron una piñata tan bonita en esta feria, dejándola a donde la dejaron y no pagándole absolutamente a nadie. ¿Dónde está la plata? El artículo 29 de esta ley dice que los entes administradores y los comités regionales darán cuentas a los dueños de la plata, pero ellos nunca dieron, o sea, han fungido como un ente administrador, se han llevado la plata, y con el artículo 43 hay un documento que yo entiendo al ministro, lo que el ministro dice, hay un acta que yo les había marcado bien, donde a Renato le dijeron, métase aquí para arrancarle las orejas,
porque aquí no puede entrar nadie. Ellos con ese artículo 43 de este reglamento hacen lo que a ellos les da la gana y no los ha podido parar nadie. No sé por qué, no entiendo. Nada más, usted dice que le pagaban a la municipalidad. ¿Qué es lo que le pagaban a la La municipalidad? municipalidad cobra alrededor Hemos finalizado el tiempo de la diputada Rosalía. Seguimos con el tiempo del diputado Gilberto Campos. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Muy buenos días, señores y señoras. Miren, cuando empezamos esta discusión de este tema, a uno le entran muchísimas dudas desde diferentes aristas. La primera es el tema del campo ferial, la operación del campo ferial, los costos de operación, las estructuras que funcionan alrededor de esto, pero conforme nos fuimos metiendo un poco más a profundidad, nos hemos dado cuenta y hemos empezado a entender, por lo menos desde mi perspectiva, varias cosas muy puntuales que quisiera compartirles. Quizás no es una pregunta puntual lo que les voy a hacer, sino es que quisiera compartirles un par de preocupaciones que me generan. Número uno, no puede existir una satanización del sector privado como tal. Y eso yo quiero dejarlo muy claro. Perdón, quienes funcionan en las ferias del agricultor son pequeños privados. Ya sean agricultores o intermediarios o lo que quieran ustedes ver, pero son actores privados que dinamizan esa economía agrícola que le dan a los consumidores lo que los consumidores requieren. Y por eso existen. Porque independientemente de que sea un agricultor, un intermediario, lo que sea, es un actor económico que está metido en un negocio, su micronegocio, y que necesita vivir de ese micronegocio. Y por eso existe la actividad económica. Porque el Estado no produce actividad económica. Y si la produce muy ineficientemente. Es el sector privado el que le da dinamismo a esto. Entonces yo quisiera que no satanizáramos la parte del sector privado, porque el sector privado, es el que genera empleo y es el que genera economía. Eso para empezar. En segundo lugar, está clarísimo que la ley de la Junta Nacional de Ferias y su reglamento y toda la estructura que conforma es un gallo gallina de la administración pública del país, como muchas otras, porque a alguien se le ocurrió en algún momento que había que proteger esto y entonces hagamos una ley. Y nadie se detuvo a pensar en las competencias, en los controles, en las fiscalizaciones, de cuál es la autoridad pública y cuál es el bien público a tutelar, y más bien lo que hubo que hacer fue constituir una organización por ley, muy bien blindadita, muy bien bloqueadita, que se convirtió en un negocio per se. Y ahí sí tengo problema. Ahí sí tengo un problema. Porque es como una estructura piramidal en donde todo el mundo cobra y termina llevándose un 5% a alguien de todo. Perdón. Eso no es justo. Y no es justo no para los que están metidos en el negocio, no es justo para todo el sector privado que dinamiza la economía, que va y monta sus productos en un tramito, ¿verdad? Todas las semanas en diferentes ferias y que termina pagando y que termina aportando a esta estructura piramidal. Esa es la segunda cosa que está clarísima aquí. Es necesario hacer una reforma integral de esto. Y cuidado no, si una de las conclusiones a las que se llegan sería derogar la ley y permitir mayor libertad en el ejercicio de estas funciones. En tercer lugar, aquí hay una convergencia de actores que se meten, yo no sé por qué se meten, pero algunos se meten por puro gusto. Aquí se meten municipalidades, regidores, intermediarios, inversionistas, gente que está viendo oportunidades en esta ley, y que durante muchísimos años ciertamente han hecho una fiesta. ¿Y quién termina pagando la fiesta? Los pequeños, los microempresarios, sector privado, que todas las semanas van y acomodan sus productos en un tramo. No interesa si es un producto que viene importado o no. La gente los pide. Los consumidores los piden. ¿Ustedes creen que si a la gente dijera, no, mire, es que yo no voy a consumir nunca más aguacate Hass, por ejemplo, la producción de aguacate Hass en Costa Rica sería absolutamente deficitaria para la demanda? ¿Por qué? Porque Costa Rica produce muy poquito aguacate Hass y entonces es necesario importar. Y entonces
pongámosle a los consumidores en las ferias del agricultor también esos tipos de productos, pero es parte de la dinámica del mercado, es parte de la dinámica comercial y no hay que satanizarla, sencillamente es un producto más que alguien margina, que lo oferta, que alguien lo compra y alguien hace un negocio que está bien para llevar comida a su familia. Pero cuando a mí me dicen que ese negocio está amparado a un gallo gallina jurídico, que es esto, ¿verdad? Que al final de cuentas nadie controla, nadie fiscaliza, nadie regula, el MAC no se puede meter porque no tiene competencias para eso y está en manos de unos poquitos, ahí sí. Pero perdón, yo incluso diría, mire, los poquitos se acomodaron, pero eso es desde la misma conformación de la ley. Por eso insisto en que esto es un gallo gallina de la administración pública. Cuando me sirve soy público y cuando me sirve soy privado. Como muchas otras organizaciones en este país, como muchas otras corporaciones agrícolas en este país, y el sector agrícola está plagado de ese tipo de adefesios jurídicos. Corporaciones de aquí, corporaciones de allá, montones en diferentes productos. Vean, hace muchos años en la Asamblea Legislativa caminaron muchas iniciativas para hacer corporaciones de todo tipo, de todo tipo. Algunas pegaron, otras no, por la capacidad de organización. Señor ministro, se le acabó su tiempo. Yo voy a tomar mis 6 minutos. Muy concretamente a la señora del Departamento Jurídico. ¿Por qué cree usted que la Municipalidad de Heredia le manda copias si ya el convenio está cerrado? Y si hay un deber en la administración pública de denuncia en el caso de que haya indicios de corrupción, ¿se ha dado algún tipo de denuncia en algún momento? Usted que tenga el histórico de esto, por parte del miembro activo que debe tener el CNP. Perdón, diputada, tal vez le puedo responder yo porque ella no recibe la correspondencia que yo recibo. Ok. Vamos a ver, lo que la Municipalidad de Heredia traslada es un cobro por patentes y no sé qué más cosas, ¿verdad? O sea, es un cobro no relacionado al convenio, según lo que yo entiendo. Lo que yo interpreto es, existe impuestos, tributos que la organización no ha pagado en el tiempo y entonces hay un cobro judicial que está realizando la Municipalidad de Heredia a las ferias del agricultor. A mí me copian, pues no podría decirle por qué. Eso sí habría que consultar a la Municipalidad de Heredia cuál sería el motivo. Pero son dos cosas aparte. El convenio ya se finalizó, se cumplió con el objeto, que era un espacio para la Feria del Agricultor, bien o mal, se cumplió y lo cerraron en su momento. Sí, en la cláusula quinta de este convenio indica que de parte del MAG tiene la siguiente obligación: fiscalizar y controlar que el campo ferial descrito en la cláusula primera del presente convenio, la Municipalidad de Heredia garantice el uso de inmueble para la Feria del Agricultor. Esa es la obligación que indica ese convenio. Y esto sin perjuicio de las otras actividades que realicen en el inmueble de parte del gobierno. El local en fechas, el gobierno local en distintas fechas de la programación de la Feria del Agricultor. Hay una responsabilidad de fiscalización y aquí el convenio lo dice. Entonces, por eso le estoy consultando, porque dice fiscalizar y controlar que el campo ferial garantice, ¿verdad?, la Feria del Agricultor. Y lo otro es si ustedes no han valorado la urgente modificación, reforma o alguna otra acción de acuerdo a esta ley, la 8533. Por último, mi consulta con respecto a don Henry es si los estados financieros de la asociación del Comité Pro Administración de las Ferias de Heredia y San Joaquín en los años 2016, 17, 18, 19, 20 y 21 se dieron a conocer. Y en enero del 2018 los productores solicitaron una auditoría externa de la Junta Nacional de Ferias debido a que nunca se rindió cuenta sobre los recursos percibidos durante todos esos años, producto de lo recaudado específicamente de la feria. ¿Se sabe esta información? ¿Tiene información financiera de estos años?
¿cuál es el porcentaje que se cobra efectivamente? ¿Es un 5, un 15, un 20, un 14? Don Henry, tal vez, y en el caso del ministro, tal vez si termina de hacerme la respuesta, si esto amerita una ley, una modificación, una reforma. El convenio era para la construcción de unas instalaciones y habilitación de las instalaciones para el uso de la Feria del Agricultor. El compromiso del MAC era velar que esa infraestructura se pusiera a disposición. Se cumplió, se cerró el convenio. ¿Por qué? Porque es un convenio que no es un convenio permanente. Es un convenio donde simplemente se transfirió un recurso, ellos cumplieron con hacer la parte de ellos, bien o mal, no sé, ellos lo hicieron, se cerró. En este momento no es un compromiso de seguimiento perpetuo, era simplemente para garantizar que los recursos se utilizaran en un bien público establecido en el convenio. Gracias. Es un punto que hay que trabajar en una reforma legal naturalmente. Sí, lo digo también, don Víctor, porque usted fue director del CNP. Usted tiene ya bastante claro el panorama en términos de la administración y sobre todo la situación de nuestros agricultores. Usted lo tiene claro, pero también ahora como ministro le hago estas consultas precisamente porque esto es una situación, creo que no solamente de Heredia, es una situación que se está dando en todo el país, en algunos más, menos situaciones irregulares. Entonces, le consulto a don Henry si puede usted responder a las consultas mías. Ok, vamos a ver. La Junta, el ingreso que tiene que subsistir la Junta es con el 5%, nada más. Lo que pasa es que la Junta, como suspende el comité, pero lo suspendió y el comité volvió en junio del 2017. Y de junio del 2017 a febrero del 2019, la Junta le cobra a esta Feria de Heredia y la administró, o sea, le faltó el respeto a la ley y al comité. Le cobra nada más la módica suma de 79 millones a estos agricultores. Y después manifiestan en documentos que yo les he aportado ahí que la plata la regalaron a otras organizaciones cuando la ley 8533 en el 39I y en el 93.9 dice muy claro que la plata que entra en una feria para invertirla entre la misma feria. Pero es que hay gente aquí que ha montado un negocio en esto. Inclusive los mismos centros agrícolas, hay centros agrícolas que vienen a costilla, los pobres agricultores. Don Henry, le vamos a dar un minutito más, Okay. pero no nos queda mucho tiempo. En cuanto a lo que, digamos, de este convenio que se firmó, nosotros nos adelantamos y fuimos a la Contraloría General de la República y consta en documentos, y la Contraloría dice que le corresponde al ministro, al que el ministro designe, haber fiscalizado eso, que no lo hicieron. Y si no se cumple, pues yo no sé qué pasará, pero resulta que lo que firma la plata, que el ministro tal vez sí no lo sabe, es Wenceslao Bejarano en nombre de la Junta con la municipalidad. Se tomó la atribución del comité, firmó ese convenio con no sé qué estudios y nunca pagó. Y después nada más dice que una auditoría la puede solo el ente rector, solo la Junta, para no decir que él, porque no permite, según él, que ni un ministro ni nadie pueda hacer una auditoría de la plata de los agricultores. Y en cuanto a los registros económicos, ahí se ha aportado un documento de lo que yo tenía y una llave maya, que es donde venían los gastos de ellos en ese tiempo. Muchas gracias. Okay. Tiene la palabra la diputada Katia Rivera. Gracias, presidenta. Muy buenos días, señor ministro, don Henry, compañeras, compañeros, señor viceministro. Creo que nos hemos desviado hoy un poco del tema de la investigación. La investigación en sí es qué pasó con los fondos, cuál es la situación de la Junta anterior, y estamos claros en que no le corresponde directamente ese seguimiento o ese conocimiento minucioso al actual ministro o a la actual administración. Sin embargo, en esto, bien lo decía don Henry, cuando se tienen pequeños grupos de productores y personas en donde necesita ese nivel de asociatividad para poder llevar a cabo adelante de su medio de subsistencia,
se requiere también un acompañamiento y en este caso, pues por supuesto, desde el Ejecutivo. Ustedes presentaron un proyecto de ley donde se está haciendo toda la reforma al MAC. Entiendo que se saca de esa reforma todo lo relacionado con el manejo de las juntas, de las ferias, y que no hay acuerdo al respecto. Aquí es donde yo sí les hago el llamado a ustedes, porque desde la Asamblea Legislativa se facilitan las cosas, pero las políticas públicas deben de nacer desde el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que asumir responsabilidades en esto. Al día de hoy, señor ministro, usted ha sentido varias veces diciendo, no me toca, no ha tocado, no está en ningún tipo de reglamentación. Ok, pero ¿dónde queda de aquí adelante su responsabilidad a sabiendas el sufrimiento que están teniendo no solamente los agricultores del campo La Perla? Es que nosotros, como decía don Jonathan Acuña, levantamos aquello y eso fue la punta del iceberg. Entonces nos damos cuenta que esto no es para desarrollar desde esta comisión. Desde esta comisión estamos viendo el caso específico. Pero creo que claramente, y aquí que está el compañero diputado don Pedro Rojas, que es el que preside Agropecuarios, o sea, sabemos de las necesidades que se están teniendo y de los vacíos legales. El diputado Campos lo hizo también el señalamiento. Eso es un gallo gallina, pero no podemos seguir pateando la bola. A usted le estamos dejando entonces ahora de la consulta abierta de parte de nosotros. ¿Qué pretenden ustedes hacer para resolver esto? Gracias. Como usted lo dice, señora diputada, nosotros proponemos, ¿verdad? Nosotros hicimos una primera propuesta, tuvimos conversaciones y retroalimentación, por ejemplo, de diputados de Progreso, diputados de la Unidad, de Nueva República, diputados de Liberación y Liberal Progresista. Estos fueron los únicos que nos dieron retroalimentación. Ahí sí extrañamos, por ejemplo, retroalimentación del Frente Amplio en el sentido de que no se involucraron en el proyecto. Tuvimos ciertas deficiencias, y no es que no hay acuerdo, es que el proyecto en sí es un proyecto de gobernanza y se logró el acuerdo de que hay que ver el tema de ferias del agricultor junto con el tema de mercados mayoristas y el de programa de abastecimiento institucional en un texto específico acerca del tema de comercialización, porque nosotros no satanizamos en ningún momento el sector privado ni ninguno de estos actores, pero sí establecimos que si hay una ley que dice que el mercado es exclusivo para productores, no pueden haber intermediación. Entonces, esto al final de cuentas son cosas importantes. Nosotros estamos trabajando en terminar este primer proyecto, que es un esfuerzo de trabajo conjunto con la Comisión de Agropecuarios, bueno, solo uno de los miembros que no ha participado, pero el resto sí, y la idea es poderlo sacar pronto para entrar con un nuevo texto donde podamos ir abordando las problemáticas. Los problemas son muy de fondo, y ciertamente no se crearon aquí, se crearon en el anterior edificio, ¿verdad? En legislación anterior, y no es porque no me corresponde por reglamento, es porque la ley no me lo avala. Y cada vez que yo llego a tocar una puerta me dicen, no, usted no se meta aquí. Entonces, estamos trabajando en proyectos para dar solución, pero tampoco hay posibilidad de presentar todos los proyectos a la vez, y don Pedro tiene claridad sobre esto. O sea, hay que ir construyéndolos en la medida que vamos avanzando, y es un trabajo conjunto que nosotros, está bien, estamos presentando las iniciativas, pero la contraparte también está aquí presente en la Asamblea Legislativa. ¿Algún otro diputado? Sí. Don Jonathan, vamos a dar una segunda vuelta de 5 minutos cada uno. Don Jonathan, adelante. Muchas gracias, presidenta. Sí, yo quería acá, y creo que es importante que conste en actas, un asunto. Las ferias del agricultor son evidentemente una construcción para el sector privado, para los pequeños productores, naturalmente, y eso es justo lo que estamos defendiendo, a esos pequeños y medianos productores privados. ¿Por qué surgen las ferias del agricultor? Y esto puedo contarlo yo además con conocimiento de primera mano, porque en mi familia éramos en su momento pequeños productores agrícolas y vendíamos en la feria de San Rafael de Heredia. Las ferias existen por un asunto básico, porque pequeños productores enfrentados a grandes intermediarios
no existen en competencia perfecta. Yo me imagino que uno pudiese querer creer el mito de la competencia perfecta, que en la realidad no existe. Tanto era así, y esto lo cuento de primera mano, pero sé que pueden respaldarlo, porque efectivamente así funciona, que en mi familia, mi papá y mi mamá preferían claramente vender todo lo posible en la Feria de San Rafael y únicamente en el caso que nos quedasen excedentes que no era posible vender en la feria, los llevábamos a Ensenada. ¿Por qué? Porque en la feria los precios que se podían obtener eran significativamente mayores a lo que se puede obtener en Ensenada. Porque en Ensenada uno llega básicamente en condición de aceptar precios. Así es. Ahí no se negocia nada. Cuando usted es un pequeño, pues me imagino que alguno más grande podrá negociar. Cuando usted es un pequeño productor, llega con su pick-up lleno del producto y acepta el precio que hay en esa madrugada y punto. Por eso existen las ferias del agricultor. Existen, y así lo dice específicamente la ley, con el objetivo de beneficiar a los productores agrícolas, pecuarios y forestales, pesca y acuicultura, avicultura, agroindustria y artesanía, en forma individual u organizada con el objeto de poner en relación directa a consumidores y productores. De hecho, no es apegado al marco jurídico que haya quienes van y compran a Ensenada y venden en las ferias, aunque efectivamente se da. Pero eso pervierte por completo el objetivo de las ferias. Yo recuerdo en aquella época que de hecho llegaba un funcionario de la feria a fiscalizar cada tanto que estuviésemos sembrando, ¿verdad? Venía, preguntaba cuánto teníamos sembrado, qué estábamos sembrando, que imagino que el objetivo, en aquel momento yo era muy joven, era verificar que ahí hubiese un productor, que realmente quien llegaba a la feria era un productor vendiendo de manera directa a los consumidores. Pero por eso existen las ferias, justamente para proteger a pequeños y medianos productores del sector privado agrícola. Y aquí hay que tener muy claro, no hay ninguna satanización, sino defensa absoluta de esos pequeños y medianos productores, que de lo contrario lo que se enfrentan es a una intermediación que de competencia perfecta no tiene nada, excepto algún sueño de quien pretenda que esa competencia perfecta existe, que no existe, porque es un pequeño productor enfrentado a un gran intermediario y solamente se convierte en un tomador de precios. Por eso existen las ferias. ¿Qué es lo preocupante aquí centralmente y en lo que yo creo que podemos coincidir? Que tenemos una estructura institucional que creó una Junta Nacional de Ferias que tiene responsabilidad de política pública, pero es un ente privado, porque se le da una rectoría, dice que es ente rector y fiscalizador de un programa nacional de ferias del agricultor, que claramente es una política pública ese programa. Entonces, usted crea un programa nacional de ferias del agricultor y le da la rectoría a un ente al que luego le saca toda responsabilidad con lo público porque declara que todas sus funciones son privadas, con excepción de los recursos públicos que percibe, dice por ahí la ley. Pues sí. ¿En qué categoría cabe el 5%? ¿Es un tributo o no? Yo imagino que en aquel momento no hubo una discusión suficientemente a profundidad y también puedo imaginar que existió en medio de tensiones porque claramente yo comprendo que las personas agricultoras quieran mantener autonomía de las ferias. Eso está bien, tiene que haber una participación directa y una administración directa de las personas productoras, pero al mismo tiempo hay que comprender que del otro lado hay una política pública, porque el Programa Nacional de Ferias del Agricultor es una política pública destinada justamente a proteger eso que yo señalaba, destinada a proteger la posibilidad de que pequeños y medianos productores del sector puedan vender directamente a los consumidores, que de lo contrario les tocará vender a un intermediario. Y eso funciona así. Aquí hay protección de pequeños y medianos productores del sector privado, eso es lo que hay. Lo que sí, y yo no diré que satanizo, pero sí señalo como un error gravísimo en la institucionalidad, es que tengamos una Junta Nacional de Ferias que es ente rector de una política pública, pero que es al mismo tiempo un ente totalmente privado, al cual nadie le puede pedir, al parecer, que rinda cuentas y donde queda totalmente suelto el resto de políticas públicas generadas. Gracias. Gracias, señor diputado. ¿Algún otro diputado en el uso de la palabra? Sí, si no hay más consultas, muchas gracias, don Víctor y acompañantes, y a don Henry por hacerse presente el día de hoy. Doña Ame, regáleme un minuto para Ok, terminar. tiene usted un minuto. En los estados de cuenta de como 2 años que yo aporté ahí,
la Junta rinde cuentas de 32, 40 ferias cuando son 80. También me llama poderosamente la atención, que yo se los marqué ahí, revisé uno así por encima, que es Atenas. Atenas administra la feria de Atenas y Turrúcalis, que más o menos le entran unos 3.200.000 pesos al mes. El 5% son 150.000 pesos. Y en esos estados de cuenta Atenas reporta 25, 30.000 pesos que le da por 5% a la Junta. Habría que ver si es cierto que le dan eso o es que la Junta pone eso y es más. Porque aquí están haciendo una fiesta con la plata de los agricultores que a uno le preocupa. Y en esas mismas actas, el mismo asesor de ellos, Lin Virarrieta, les dice que a él le preocupa la intromisión que hace la Junta en los entes administradores, pero a ellos les importa un pito. Ellos siguen haciendo lo que les da la gana al placer de ellos. Me preocupa, y para terminar, en la ley de centros agrícolas, en el artículo 12, dice muy claro que la municipalidad está obligada a donar terrenos y lo que se necesite para una feria. En el artículo 3 de 8533 dice que a coadyuvar a los agricultores, y yo siento que la Feria de Heredia lo que ha montado también es un negocio, igual que la Junta costilla a los agricultores. Aquí lo que urge es una intervención inmediata de esta Junta, porque si no siguen haciendo a costilla a ellos todo lo que les da la gana, uno pelea, viene a defender esto, y uno tiene que defenderse la bolsa de uno, mientras ellos se defienden con la plata de los agricultores. Muchas gracias. Muchas gracias, don Henry, por su intervención. Le damos muchísimas gracias al señor ministro, a sus acompañantes y a don Henry por la exposición tan clara que hoy nos han hecho. Vamos a dar un receso de 3 minutos para despedir y salida del señor ministro. Continuamos con la sesión. En discusión y aprobación de proyectos, tenemos 3 proyectos en el orden del día que se encuentran todos en estudio de las subcomisiones y son los siguientes: el 22.758, que es la declaratoria del 24 de julio como Día Nacional de la Cimarrona, y a Vicente López Granados como padre de la cimarrona costarricense. Este proyecto se podría someter a votación por el fondo y votarlo negativamente en la próxima sesión ordinaria de esta comisión. Si a ustedes les parece, dado ya los antecedentes previos que teníamos y las intervenciones que tuvimos en esta comisión, pero sería en una segunda sesión y en una sesión ordinaria. Con respecto al expediente número 2 que tenemos, el 23.221, desafectación y autorización de la donación de un terreno propiedad de la Municipalidad de San Rafael de Heredia a la Asociación de Desarrollo Integral de Lotes Peralta de San Rafael para facilidades comunales de la urbanización Lotes Peralta. Esto está para dictaminarse al 28 de abril del 2023. Quisiera saber, está asignado a don Pedro Rojas y doña Katia Rivera, y saber, está en subcomisión. Me gustaría saber cómo estamos para dictaminar próximamente y si se han tenido respuestas de la Municipalidad de San Rafael al respecto. Entonces, es para saber, estimados compañeros, les doy la palabra en ese.
señora Presidenta, el proyecto de la Municipalidad de San Rafael. Sí, estamos nosotros trabajando en el tema y estamos prácticamente listos para rendir el informe. Sí, lo próximo. Muchísimas gracias, señor diputado. Expediente número 23.223, Ley de Patentes y Licencias del Cantón de San Rafael de Heredia. Fecha para dictaminar el 21 de abril del 2023. Este expediente tiene para estar dictaminado por don Pedro Rojas. Es también de don Pedro. Entonces, para saber si estamos bien con los tiempos y también se tuvo respuesta de la municipalidad. Perfecto. Tenemos dos mociones que le pido a la señora secretaria nos haga leer lectura. Se hace la siguiente moción para que se llame en audiencia a Organización Ecologista Red Ambiental Yarca para que se refiera a la situación actual de la zona inalienable del norte de Heredia y otros temas relacionados a la protección de los mantos acuíferos de la provincia. En discusión la moción. Don Jonathan, adelante. Gracias, Presidenta. Bueno, creo que en general todos y todas en esta comisión conocemos la problemática con la zona inalienable. Es una historia realmente muy larga y que de hecho en comisiones de asuntos de la provincia de Heredia también se ha tocado en periodos previos, ¿verdad? En periodos anteriores, en asambleas anteriores. Yo creo que es importante darle seguimiento. El proceso ha sido largo, ha sido tortuoso y esta organización que también conjunta a otras ha insistido en problemas, digamos, generados durante este proceso que no se ha acabado. Es vital, no para Heredia nada más, para el país completo. La protección de la zona es vital en términos de acceso al recurso hídrico y entonces, bueno, esa sería como poder retomar lo que se ha venido conversando de previo, lo que yo sé que seguramente ustedes conozcan porque es un asunto muy propio de la parte norte Heredia y que podamos tener más bien acá también un espacio para escucharles y escuchar el estado de la situación también de ese proceso. Muchísimas gracias. En discusión, tiene la palabra don Pedro, adelante. Sí, gracias, señora Presidenta. Sí, como bien lo explica el señor diputado don Jonathan Acuña, ese es un grupo de personas, una organización que está muy preocupada por la invasión que ha tenido esta zona de protección. Ellos se acercaron a nuestra oficina y nosotros hicimos gestiones ante el ministro. Nos atendió el señor ministro junto con el viceministro, le explicamos el tema y es un tema de muy vieja data. El ministro nos explicó que han hecho todas las gestiones posibles y pertinentes y que existe ya casi prácticamente algunos pueblos establecidos en esa zona y que aplicar la medida radical como estos grupos o como este grupo lo solicita es un poco complejo. Entonces no sé, Jonathan, no sé si manejamos el tema un poco diferente porque realmente creo que es un tema muy delicado. Yo estoy de acuerdo en la protección de los recursos naturales, muy de acuerdo. En eso ha sido también una bandera mía de muchos años. Pero también ahí hay un conflicto muy serio y este grupo lo que alega es que el MINAE no ha hecho ninguna gestión práctica para llevar a cabo el desalojo. Según nos explicó el ministro y el viceministro, sí la han hecho y han tenido comunicación permanente con este grupo. Nosotros también los contactamos y les manifestamos esa situación. Así es que, señora Presidenta, yo creo que el tema es un tema muy delicado, que no se puede tratar así muy, muy a la ligera. No digo que los señores no vengan a exponerlo, pero tendríamos nosotros que estudiar muy bien la situación, que me parece que es un tema muy complejo. Adelante, Jonathan Acuña. Sí, yo conozco la complejidad, conozco por ejemplo lo que ocurre en la parte más norte de San José de la Montaña. Yo he estado en la comunidad y sé de la discusión que se da en la propia comunidad. Incluso ha existido una discusión sobre los límites mismos de la zona inalienable, a pesar de que hubo un amojonamiento en el pasado.
Lo que creo es que habría que escuchar, bienvenidas todas las partes en esta discusión. Es importante escuchar a esta organización que conoce muy bien esta historia larguísima, ¿verdad? Que se ha venido dando. Y podemos escuchar a otras organizaciones. Sé que las personas de Sacramento, porque ahí hemos conversado con ellos, podrían estar seguramente a disposición de poder acompañarnos en otro momento y también escucharles sobre esta problemática. Aquí lo que ocurre es que hay que diferenciar de quienes han estado en las comunidades de buena fe y por mucho tiempo, de quienes más bien han estado utilizando la inexistencia de regulación suficiente y de fiscalización suficiente para ir a meterse ahora a la zona inalienable, ¿verdad? Yo comprendo toda esa problemática social aunada a una problemática ambiental, pero yo lo que creo es que podríamos recibirles y pensar también en otras organizaciones que podamos escuchar que problematicen también esto otro de la existencia de comunidades en algunos casos. Muchísimas gracias. Si nadie más tiene el uso de la palabra, entonces lo sometemos a votación. Los que estén de acuerdo en la moción, por favor levantar la mano. Don Jonathan. No uso eso, más rápido. ¿Todos a favor? Aprobada. Tenemos otra moción a leer. Para que se llamen audiencia a Organización Ecologista Conceverde para que se refiera a la situación actual de la zona inalienable del norte de Heredia y otros temas relacionados a la protección de los mantos acuíferos de la provincia. Tiene la palabra el diputado Jonathan Acuña. Es el mismo caso, no insistiré, nada más que quería señalar que una cosa que podemos hacer es que vengan en la misma sesión, ¿verdad? Ambas organizaciones, las presentamos por aparte, por cualquier discusión que se pudiese dar, pero son organizaciones que trabajan muy de la mano, que conocen la problemática, que tienen esta perspectiva y podrían venir a la misma sesión para que podamos aprovechar más aún el tiempo. ¿Algún otro diputado en el uso de la palabra? ¿Suficientemente discutido? Procedemos a votar levantando la mano. Los que estén a favor, por favor, levantar la mano. Aprobada por unanimidad. Si no hay más asuntos, don Jonathan, adelante. Gracias, Presidenta. Sí, es sobre el 23.223, el de la Ley de Patentes de San Rafael. Tengo un par de mociones de consultas que quería poner en discusión hoy mismo, justo para ganar tiempo, porque también quería hacer una solicitud. En estos proyectos sobre patentes, a mí sí me parece muy importante contar con el informe de servicios técnicos y a la fecha no lo tenemos. Escuché el plazo es 20 de abril para dictaminar, así que tiempo hay, pero sí quería llamar la atención para que no nos vaya a dar el plazo ahí, que lleguemos al límite del plazo y que no tengamos el informe de servicios técnicos, porque en materia tributaria es importante tener el análisis realizado y no lo tiene aún. Pero además creo que es importante que hagamos un par de consultas, que igual tomaré 8 días hábiles, y dado que todavía no está el informe, no atrasaría en nada. En primer lugar, a las cámaras de comercio de San Rafael de Heredia, que si no me equivoco hay 2, la de turismo y la de industria y comercio. No sé si hay alguna otra, por eso lo puse en plural, por si alguna otra faltase y la estoy omitiendo. Y el otro caso, que es muy específico, es a la Dirección de Investigación del Servicio Nacional de Aguas de Riego y Avenamiento, que yo sé que suena como raro en el marco de una ley de patentes, pero en el artículo 11 del proyecto se incluye una regulación muy específica sobre protección ambiental y tenemos la duda de si esto genera algún tipo de contradicción o de mal encuentro con el decreto 25.902, que es una reforma al Plan Regional de Desarrollo Urbano del Gran Área Metropolitana. Y como es una cosa tan específica, que además en el marco de una ley de patentes seguramente uno pasaría por alto porque no es como su materia central, sí creo que es importante que tengamos criterio de Senara, pues, para efectos de nada más dilucidarlo y poder avanzar. Don Sí. Jonathan, presente las mociones para Sí. verificar. Tiene la palabra la diputada Katia Rivera. Gracias, Presidenta. Sí, mi consulta iba también por ese lado, ¿verdad? La necesidad de tener el informe del proyecto 23.223 por parte de servicios técnicos para poder ir avanzando y no retrasar esta revisión de la ley de patentes de San Rafael. Yo quiero aclarar algo, y es que si bien
don Jonathan Acuña está presentando estas consultas, yo soy siempre muy abierta y siempre seré abierta al tema de hacer las consultas a las diferentes cámaras o a los diferentes sectores. Sí, tengo mi reserva con el tema de la segunda moción. Le voy a decir por qué. O sea, si hay algo en lo que hemos estado dándonos cuenta en una y en otra comisión por diferentes temas, es el tema de los planes reguladores en este país. Es un atraso. Si yo me llego a medir simplemente por un plan regulador, insisto, solo 6 cantones en el país lo tienen totalmente al día. Y los demás, hay como 13 en total, que son los que están en un proceso ya cercano a. Y ese cercano puede durar años, ¿verdad? Entonces, aquí no se trata de detener un proceso que está llevando un cantón, sino en esto, la revisión que se hace o la solicitud de moción es con 8 días de respuesta, pero de forma paralela, igual, Presidenta, hacer entonces la solicitud aquí a servicios técnicos para no ir atrasando este estudio. Vamos a leer las mociones entonces, y para hacer una consulta a servicios técnicos, que hoy de casualidad no tenemos a la persona de servicios técnicos, entonces lo vamos a hacer formalmente. Pero lo ideal es saber que siempre nos esté acompañando una persona de servicios técnicos, que hoy no la tenemos. Entonces vamos a leer las mociones. Por favor, doña Katia. Para que el expediente 23.223, Ley de Patentes y Licencias del Cantón de San Rafael de Heredia, sea consultado a la Dirección de Investigación del Servicio Nacional de Agua, Riego y Avenamiento. En discusión la moción. Don Pedro Rojas. Sí, gracias, señora presidenta. Para informar que nosotros hemos estado insistiendo ante servicios técnicos para que nos den el informe, ¿verdad? Y ha sido un poquito difícil. Es importante que la comisión sepa que nosotros estamos atrás de eso. Después, decirle al compañero Jonathan Acuña que yo siempre también estoy muy abierto a las consultas y que a mí me hubiera gustado pues conocer esto un poco antes, porque nosotros, en vista de que tenemos el proyecto, hemos estado conversando con la gente de la Municipalidad de San Rafael y con el señor alcalde, y ellos nos han manifestado que este proyecto es un proyecto que fue consensuado en el Consejo Municipal y que tiene el visto bueno de las diferentes cámaras. Es la versión que me da a mí el señor alcalde, y por tanto me parece que yo, si voy en contra de eso, estaría faltando un poco a esa muy buena relación y comunicación que tengo con la municipalidad. No es que estoy en contra de la moción del compañero Jonathan Acuña, pero sí tendría que ser congruente con el trabajo que hemos realizado, de tal forma que don Jonathan y señora presidenta, yo estaría en contra de esta moción. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Gilberto Campos. Gracias, presidenta. Bueno, yo más o menos siguiendo la línea del diputado Rojas Guzmán, yo quisiera esperar el informe de servicios técnicos antes de avanzar con cualquier consulta a organizaciones de la comunidad, llámese comunales, gremiales, empresariales o lo que sea, porque ciertamente es importante primero tener de previo ese tipo de informes, dado lo que señala el mismo diputado Acuña, tratándose de este tipo de materias en función de las tasas del municipio y demás. Aparte de que comprenderán ustedes que a nosotros sí nos interesa tener leyes de patentes dinámicas que ayuden al sector privado, que lo dinamicen, que permitan plazos más amplios de pago, etcétera, etcétera. Entonces yo sí preferiría esperar un poco el tema del informe de servicios técnicos para ver de qué manera podemos avanzar con la ley. Gracias. ¿Algún otro en el uso de...? Perdón, sí, tomando en cuenta que incluso el informe de servicios técnicos no es vinculante, ¿verdad? También para el proyecto, pero sí es importante observar lo que tenga que decir. Adelante, tiene la palabra don Jonathan Acuña. Sí, yo realmente, considerando que no está el informe de servicios técnicos y que todavía no hay un informe de su comisión presentado, por eso es que traje las mociones hoy para estos efectos, más bien para evitar que se alargue el proceso. Si nosotros aprobamos hoy las mociones de orden,
y las revisamos de una vez. A partir del momento en que las compañeras envíen las consultas son 8 días hábiles, que en todo caso serán 8 días hábiles en los que es improbable que tengamos el informe de su comisión necesario para poder avanzar en comisión. Tendríamos, a no ser de que estuviese listo la próxima semana, cosa que no parece probable. Y por eso es que las presentamos en este punto. Comprendo lo que dice Gilberto respecto a que podría ser mejor hacer consultas después del informe de servicios técnicos. Eso alargaría el proceso. Mi preocupación es que lleguemos al 20 de abril y que no hayamos realizado las consultas, ¿verdad? Porque se haya atrasado demasiado el informe de servicios técnicos y que terminamos muy contra el cacho en el proceso, ¿verdad? Entonces yo preferiría hacer las consultas ahora, saber que tendremos de aquí a 2 sesiones ya cumplido el proceso de respuestas. En el caso de las cámaras, si fue efectivamente consensuado, pues las respuestas lo dirán. Eso es lo que ocurrirá, ¿verdad? Así que me parece bien además que conste en el expediente del proyecto mismo el criterio de estas cámaras. Pues si es favorable, pues será favorable y que conste así ese criterio. Es muy importante porque yo sé que esto nos lo topamos en todas las discusiones de reformas a leyes de patentes en comunidades de la provincia. ¿Por qué? Porque lo primero que hace la gente es ir a preguntarle a uno que quién le dijo que estaban de acuerdo, ¿verdad? Los patentados, ¿quién les dijo a ustedes que estamos de acuerdo? Bueno, pues era importante contar entonces con el criterio de las propias cámaras. Y entonces por eso, de hecho ganaríamos tiempo si se aprueban hoy, porque lo que tendríamos son los 8 días hábiles contados en este plazo, a la espera del informe de servicios técnicos, ¿verdad? Que tengamos esos 2 insumos en algún momento más pronto. Tiene la palabra la diputada Katia Rivera. Sí, bueno, en este caso yo debo decir que escuchando sobre todo el criterio de mi compañero, el diputado Pedro Rojas, que es el que ha estado llevando la medición con la municipalidad de San Rafael, voy a respetar en este momento la necesidad de tener el informe primero de servicios técnicos y ver, yo considero en esto tal vez, Jonathan, que podamos tener una reunión por aparte, previo, para evitar tener algún tipo de disruptiva con las y los compañeros de la municipalidad de San Rafael en un tema en que definitivamente más de una municipalidad necesita tener al día esa ley de patente y de licencias, y lo que no quisiera es que esto llegue a ser un tema más de presión política que otra cosa, sino al contrario, facilitar el proceso que están llevando el trabajo las municipalidades. Y por eso, aunque si bien puse mi firma acá, voy a tener que votarlo en contra. Tiene la palabra don Gilberto Campos. Gracias, presidenta. Yo lo que quisiera es más bien que le hiciéramos la instancia a servicios técnicos para que acelerara el paso con la redacción del informe para poder tenerlo lo antes posible. Creo que desde la presidencia podemos hacer esa gestión sin necesidad de aprobar una moción para tal efecto. Gracias, presidenta. Vamos a proceder a la votación. Si me colabora la señora secretaria. Los que estén a favor de esta moción, por favor levanten la mano. Las cámaras, correcto. No, la primera que usted presentó. Dirección de Servicio Nacional de Aguas y Riego. Los que estén a favor, por favor, levanten la mano. Un voto a favor, 5 en contra. Rechazada. Vamos a proceder con la segunda votación. Con la segunda moción, perdón. La segunda moción, una consulta. Para que el expediente 23.223, Ley de Patentes y Licencias del Cantón de San Rafael de Heredia, sea consultado a la Cámara de Comercio de San Rafael de Heredia.
En discusión Ah, a no, las cámaras. Era las cámaras. A las cámaras. Ok. En discusión la moción. Gracias, Presidenta. Únicamente repetir que es importante escuchar la opinión de los patentados en este punto de la discusión, ¿verdad? Si hubo un proceso previo donde hay una generación de acuerdos, así constaría. Y como señalaba antes, entiendo que hay dos, pero lo puse en plural porque podría estar omitiendo alguna, ¿verdad? Entiendo que está la de turismo y la de industria y comercio, pero esa es la razón por la que está puesto en términos generales. Gracias. Procedemos. ¿Alguien más en usar la palabra? Procedemos a votar. Los que estén a favor, levanten la mano, por favor. Ay, no. ¿A favor? Don Jonathan, un voto a favor, 5 en contra. Rechazada. Si no hay más asuntos que tratar, y al ser las 9:40, se levanta la sesión. Muchísimas gracias.